La filosofía del microcosmos, la idea más bella de la historia. Alejandro Martínez Gallardo. Quizás la idea más importante y seguramente la más poética que nos ha legado la antigüedad común a todas las grandes culturas es la noción de que el ser humano es un microcosmos del universo y que la Tierra recibe la energía y los arquetipos del cielo, y por lo tanto existe una relación de dependencia. Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Lo anterior, tomado de la tabla esmeralda, encierra el secreto de la teoría del microcosmos y el macrocosmos, que esta relación, este vínculo ubicuo, solo puede existir a través de la unidad. Los antiguos imaginaron el universo como el vasto cuerpo de una deidad. Platón llama al cosmos un animal divino y sugiere que los astros son animales divinos inteligibles dentro de este animal cósmico superior. Los filósofos de los Vedas entendieron que el mundo y todos los seres existían dentro del cuerpo de Prajapati o Brahma. ¿Cómo podría el ser, el uno, crear sino a través de sí mismo? ¿Y cómo podría la creación no reflejar en todas sus partes el espíritu creador? El biólogo Ernst Haeckel señaló que la ontogenia recapitula la filogenia. En el crecimiento del organismo es perceptible la historia de la vida misma. Se abre cita. La historia del germen es un epítome de la historia de la descendencia, la serie de formas que el organismo individual atraviesa en su progreso del óvulo a su estado de formación total. Es una breve y comprimida reproducción de la larga serie de formas que los animales, ancestros del organismo, o las llamadas formas ancestrales de la especie, han pasado desde los periodos más tempranos de creación orgánica hasta el tiempo presente. Se cierra cita. Así, la teoría del microcosmos es una forma de herencia que se manifiesta en todos los aspectos del ser humano y del planeta mismo. Manly Hell en Men, Grand Symbol of the Mysteries escribe, se abre cita, el ser humano no es un pequeño universo por el dictado arbitrario de una tiranía divina, sino más bien producto de la ley universal, liberándose a través de la concatenación de organismos evolutivos. El ser humano es un microcosmos por herencia, es la progenie de la sustancia y el movimiento. El universo es la causa del hombre, y si lo similar produce lo similar, el ser humano no puede ser otro que el universo. Se cierra cita. Para los filósofos de la tradición pitagórica, el universo era una monada, unidad absoluta, y los números y la multiplicidad existían como unidades dentro de esta monada, no como fragmentos, sino como enteros que participaban en la totalidad, siendo esto, por supuesto, el antecedente de la monodología de Leibniz, escribe Manly Hell. Se abre cita. De acuerdo a la teoría pitagórica, los enteros no están compuestos de partes en el sentido de fracciones o fragmentos, sino en realidad de enteros más pequeños, que son llamados partes, solo cuando comparadas con una unidad superior que conspiran para formar. Los macrocosmos, entonces, están compuestos de agregados de microcosmos. El todo es similar a las partes, y las partes del todo. La diferencia yace en la magnitud, no en la cualidad. Se cierra cita. El barón von Leibniz escribió, se abre cita, cada porción de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas y como un estanque lleno de peces, pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es también un jardín o un estanque similar. Se cierra cita. Esto es, cada monada es un espejo viviente, en el que se representa el universo, de la monada pitagórica al espejo viviente de Leibniz, ordenado por una armonía preestablecida, podríamos llegar a la totalidad implicada de David Bohm, y el espacio como un holograma que contiene la totalidad de la información del sistema universal. Una misma idea cuyo origen se pierde en la arena del tiempo, arena que es una imagen del universo, pero que los antiguos sugirieron había sido grabado en una serie de estelas o pilares por Thoth, el escriba de los dioses en Egipto, o por su heredero o avatar Hermes Trismegisto, una sabiduría antediluviana que merecía ser salvada del fuego del agua y de los ciclos de destrucción que son también en el cuerpo de la Tierra reflejos de los ciclos cósmicos de crecimiento y muerte. Una idea que es quizás la más bella puesto que establece los vínculos, el pegamento cósmico, los bandas, las afinidades y las simpatías, la red universal que nos conecta con los otros seres, como una suerte de eros, con los planetas y las estrellas,
con los dioses y los principios creativos, una madeja analógica como el collar de perlas del dios Indra, una sinfonía como la música de las esferas, una conspiración, la simonía panta, que entendía Hipócrates en la anatomía de la cual Plotino escribió. Sabrecita. Las estrellas son como letras que te inscriben a cada momento en el cielo. En el mundo todo está lleno de signos, todos los acontecimientos están coordinados, todas las cosas dependen de todos los demás, tal como se ha dicho, todo respira junto, se cierra cita. La idea más bella porque llena nuestra mente de estrellas, nuestro cuerpo de planetas y hace de las flores espejo de los astros, nos hace pequeños emperadores de nuestros órganos y células que serán también algún día vastos organismos, astros en nuevos campos del espacio. Las estrellas hacen átomos y los átomos hacen estrellas, a la vez que humildes sirvientes de una gran obra, de una magnitud inconmensurable, nos hace espejos vivientes de una única luz que reflejamos en la delicia del tono y el color, la multiplicidad a través de la cual la unidad se deleita, inmersa en la materia, soñando que es otra, dice Meili Hale. Paracelso especulaba que el hombre era un orden de vida, no solo células dentro de un cuerpo, sino un vasto gobierno, una jerarquía de estructuras internas. No solo había dioses en los cielos, había dioses en el hombre. No solo había jerarquías en el universo, había jerarquías en la estructura orgánica del individuo. Así, dentro de las células, dentro de la estructura atómica y electrónica, había ley y orden, gobierno e imperio, república, dictaduras, democracias, tiranía. Cada forma de relación que existía en el medio ambiente del ser humano existía también dentro de su propia estructura. Así como las guerras devastan la tierra, también hay guerras dentro del cuerpo humano, y son llamadas enfermedades y pueden devastar vastas áreas. Así como las tormentas pueden devastar provincias, humores, temperamentos, odios, todo esto son tormentas que perturban la atmósfera interna de la vida psíquica del ser humano, y de la misma forma que existe un poder unificante y sintético que actúa sobre el mundo en su totalidad, también en el hombre hay un ser, una entidad que ocupa dentro de la vasta jerarquía del cuerpo humano el lugar que Dios ocupa en el universo. Hermanas, hermanos del Caminar Consciente, muchas gracias por seguir escuchándome, de seguir estando pendiente del canal. Si son nuevos, los invito a que se suscriban, a que den like, que compartan, que comenten, que me ayuden de alguna manera con el super gracias para así poder seguir creciendo con el canal, comprar nuevo material, un micrófono para que se escuche mejor el audio, etcétera, etcétera. Sin más, les envío muchos abrazos, muchas bendiciones y que su caminar sea florido. Excelente fin de semana.